Entruáis-me abondo como cal tengo esta figura a la mi edad. Así que en este capitulín voy a explicaros los míos tips de guapura. Tips y como llamen los youtubers a los consejos de toda la vida, tan faltosos con el inglés. Pero bueno, espero que os presten mucho este capitulín tan saludable. Si quieres que te quiera, dame chinos, volvemos. Lo primero de todo es la alimentación. Yo siempre sentamos el día con un batido multivitamines, como les estrelles. Voy a daros la mi receta. Un pocillo de espinaques que contienen la vitamina A, E y K. Un huevo que contiene la vitamina D para evitar el raquitismo, que es una cosa muy útil. Yo antes pelacay con les pates espatarraes. Y finalmente, una llata namasueles, que contienen los omegas 3, 6, de todos. Ahora los omegas y una cosa pero importante, meten hilo na leche. Y todo yo no estoy tranquila si no salgo a la calle con todos los omegas del mi cuerpo. Yo ya tengo mi batido fecho de antemano, que no tengo tiempo, estoy atrecho como en el programa de la Bargueñano, que ya lo tienen fecho en antes. Y es pero importante que vos acordéis de llevar con vosotros para hacer deporte una barrina energética natural, no como esas que vienen con un montón de sémola, de cereales, que son llena más que qué, y son todo calorías. Esto ya es mucho más rico. Uy. Ahora vamos a salir al parque a hacer deporte. Y es importante que vos alimentéis sano, como yo. Ahora ya estamos en el parque, llegó el momento de hacer ejercicio. Préstame venir a estos parques que tienen máquinas para trabajar todo el cuerpo por fases. Esto acuérdame yo de cuando venían los marineros al puerto de Tazones. Uy, aquellos hombres tan fuertes. Iba yo a recogerlos. Subimos al barco y bueno, lo que se terciara, estaba una soltera. Voy a dar les marches atrás para aparcar. Me estoy como el twerking, y un twerking de espaldas. Uy, me duele bastante más el twerking y prestoso, porque haces así, mueves el culo como si fuera gelatina. Voy a levantarme mañana con un dolor de espalda, al olfato. Por lo menos no pagues en un gimnasio. Pago luego el amorillón. Hay que acordarse siempre de protegerse del frío por la columna vertical cuando te uno haciendo ejercicio. En este ejercicio pero bueno, para los bíceps de la zona del hombro y por los costados también trabaja todo el cuerpo entero. Quédame un poco libres les puntes de los pies y lo que el ximelgu que lo voy a trabajar yo. Uy, qué mozato estoy como cuando estaba, y era yo olímpica en Cubera, y era olímpica de variar mazanes. Uy, puedo hacerlo más difícil todavía. Esto no llena para mí. Cuando yo era moza, diva les calelles animar al y alta, y era animadora. Y alta, dame una L, dame una E, dame una A, dame una T y una L. Y uy, ¿qué es lo que va después? Uy, estoy un poco vieja ya, no me salen les yetres. Claro, de aquella tampoco me salían, pero tenía un tipín que daba igual todo. Uy, mientras me ganes un poco casi de usar aquello que anunciaba Conchita Velasco. Estoy como hacer esquí. Siéntese una tal que en Vaqueira. Uy, como la mi amiga Leticia, que está todo el día allí. Esto parece más, o a la vendimia. Si me presto a mí, qué pena que la sidre no se faiga como la vendimia, que no puedes pisar les mazanes con los pies, pim, 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 pim. La mi hermana Belarmino sí pisaba les mazanes con los pies, aquellos pies del 48, pisaba, bebíamos de la sidra del Duerno, sabía un poco a fuego al pitu. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Y es importante mantener la hidratación mientras se hace ejercicio. Voy a poner las gafas de Jer Poemes.
La prótesis na rodilla non me impide facer la xinasia. De moza fui olímpica, de variar mazanes, desvillar faves, y non había fisioterapia. Llegaba a casa col llombu desfechu y entumida ponía a ferver agua. Metía los pies a remuello, finaba el día, zarraba el güello, casi dormida el mío me llegaba, direutu del chigre, y pedíales sopes, pa' atrás a la carta. Agora come hostias.